Y hay otro video bien poderoso. Bienvenida Tatiana, aquí a los periodistas, un gusto tenerla. Y hay otro video de lo que dice el presidente hoy sobre las clases medias de, oigan, pónganse abusados, que no los manipulen. Ese es un tema sobre el que hay que hablar los siguientes 6 años. Bienvenida nuevamente. Al contrario, encantadísima de estar aquí, y la verdad es que yo creo que hay todo un mito con respecto a las clases medias en muchos sentidos, ¿no? Esta parte de lo que se decía, de que si las clases medias votaron en su mayoría por A o por B, ¿no? Y yo creo que hay un descubrimiento, yo creo que hubo gente de la clase media que por no entrar en discusiones familiares, por no entrar en discusiones en la empresa, en el negocio, lo que fuera, yo me callo y aquí le entramos, ¿no? Pero esta narrativa que estuvo realizándose y que creo que hay que parar en esta, porque esto es lo que me lleva a mí a la reflexión ahorita, yo siempre he dicho es que cuidado con lo que decimos porque construimos mundos con el lenguaje y que el estar en una narrativa de estos temores y estos miedos puede llevar a algo. Les cuento algo. Si ustedes recuerdan a Tiger Woods, aquel jugador de golf. Y cuando Tiger todavía no jugaba, el golf era un deporte muy elitista y se democratizó y entraron a jugar gentes de color en Estados Unidos, orientales por la propia descendencia de Tiger, que era una mezcla, y empezó a democratizarse el deporte y tuvo un éxito y un auge enorme. Cuando viene esto de su situación, que fue una situación estrictamente marital, y que si dices daba para 2, 3 días el comentario y ya, y que se ensañaron en estar una y otra vez, el deporte cayó tanto que es hora que no se recuperan. ¿A dónde quiero ir con esto? ¿Sí? Que cuidado con las narrativas falsas y ficticias que creamos, porque podemos crear un mundo en esto. Y esto creo que se vuelve peligroso para nuestro entorno. Y yo les digo a muchas y a muchos, ¿no? Vivir con una ansiedad de algo que no es real, lo terminas creando porque tu percepción es tu propia realidad, caray. La voluntad mayoritaria de los mexicanos, en un número impresionante, le da a Claudia Sheinbaum una victoria rotunda, contundente, como no ocurría en la época democrática del 2000 para acá, pero tampoco en muchos años antes. Sí. Pero no solamente eso, le da una mayoría constitucional, todavía falta por definirse. Todavía, sí, efectivamente, es una mayoría constitucional en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y eso debiera dar certidumbre, pero está generando, Tatiana, creo que será transitorio en términos de los mercados económicos. Pero ¿qué puede o qué está pasando en aquellos que tenían una expectativa de que no ganaría Claudia Sheinbaum, que ganaría Xóchitl, y que ganando, sin embargo, Claudia Sheinbaum no tendría una mayoría como la tiene? A ver, ¿qué está generando eso? Yo veo como varias cosas o varios paquetes. Primero que nada, se nos olvida y me voy a ir con Vicente Fox una vez más. Cuando Vicente gana... No te vayas con Vicente. No. Voy al 2000. Me asusté. Voy al 2000 y voy al 2003. Va. En 2003, Vicente gana en el 2003, cuando viene a refrendar el tema del Congreso. Recuerdo perfectamente el eslogan de él es: quítale el freno al cambio y danos mayoría. Exactamente. O sea, ¿por qué en aquel entonces quienes hoy se asustan lo festejaban y lo promovían? Número uno. Voy a la segunda. En Nuevo León, en el municipio donde vivo, San Pedro Garza García, Mauricio Fernández gana con más del 60% y habiendo 6 candidatos. O sea, los aplasta, ¿no? Sí. Y la gente le aplaude y Mauricio sale y dice: arrasamos. Otra vez, depende quién lo digan. Y si lo dices tú y yo estoy de acuerdo contigo, entonces lo aplaudo. Pero si lo dices tú y yo no estoy de acuerdo contigo, quiero levantar la mano y decir foul. Y yo creo que ahí es donde nos equivocamos. Y creo que aquí
hay que ver varias cosas y una lectura todavía adelantada y equivocada. A la doctora se le dio el 59, si ahorita no mal recuerdo, ya lo decían con todo el PREP contado, 59 punto y feria %. Y el juego, digo, la traducción hacia el Congreso y hacia el Senado se viene haciendo escalonada cuando no sabemos si va a ser así o no. Es muy probable que haya números muy importantes con mayorías, pero ¿por qué me refiero que no sabemos si va a ser así o no? Porque hay gente que en lo local, y lo vimos y lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿sí? Hay lugares donde la gente dice, yo quiero que a mí me gobierne Rosita, pero es que Rosita no es del mismo, a mí no me importa, yo conozco a Rosita y Rosita tiene que ser mi alcaldesa. O a mí me gusta doña Mari porque doña Mari es muy buena y yo quiero que doña Mari sea mi representante diputada. Y esas lógicas locales sí suceden en excepciones porque no todo mundo vota cruzado, pero si hay un margen de gente que vota cruzado, entonces yo digo también que no nos adelantemos a ciertas cosas. Y repito una vez más, sí hay, y la gente dice, hay un gran acuerdo lo que la gente le quiere dar a Claudia, a la doctora. Este gran acuerdo, y ella fue cautelosa, fue genuina, pero sobre todo fue generosa. Y cuando digo generosa, entendiendo su origen, ¿de dónde viene Claudia? Claudia viene de una lucha histórica de buscar los derechos y buscar la democracia. Y en ese sentido ella dice, gobernaremos para todos y sabremos escuchar las diferencias. Entonces, creo que hay un susto por injustificado. No solamente injustificado, le quieren cargar los muertos que no son de ella, vamos a decir así, ponerle las estampitas no propias y las estampitas de tus propios enojos, de tus molestias, de tus angustias, y que yo digo, aunque parecería que no, las dejamos hace tiempo atrás porque ya olvidamos que tuvimos un COVID, pero el COVID nos llevó a perder equilibrios emocionales, sí, y están latentes ahorita. Sí, hay como una sobreactuación. Lo del mercado yo lo entiendo y de hecho ayer lo platicábamos Álvaro y yo. Así pasó en el 18, ¿no? Un ajuste. Sí, pero ¿sabes con una diferencia, sí, que es importante que la puntualices. El presidente presenta porque necesitaba presentar un equipo económico para generar una estabilidad. Claro. Y el mercado lo que hizo es descontar como se le llama, descontó el efecto, pues, ¿no? Dijo, si me gusta, no me gusta, lo que sea, pero lo descontó en el mismo mercado. Pero no se esperaba a nadie que hubiera un triunfo tan contundente, y entonces la contundencia del triunfo es lo que el mercado no había medido todavía. Sí había medido ya Claudia, una continuidad del presidente, pues nos gusta mucho, ahí están los números, al mercado le gusta lo que hizo el presidente, ahí están los inversionistas, ahí está el tipo de cambio. De hecho, el mercado hoy rebota, tiene un rebote técnico. Se cae, pum, tiene un rebote de 3, más o menos 3. Después de una caída de 6. Después, y la mitad. Y van a venir recogiendo ganancias porque nadie está loco como para aventar papeles y no levantarlo usando la jerga de ellos mismos. Y el tipo de cambio yo ahorita lo estoy viendo, está en 17... en el tiempo real 17.76. ¿Qué significa? Pues ya viene de regreso. Ahora, yo diría que se quede en ese, un ratito, no está mal, por los migrantes. Y también por los exportadores. O sea, es un colchón que es tan amplio. Que apoya a otro sector. Claro. O sea, si hubiera muchos compromisos que pagar ahorita del sector mexicano, pues órale. Esa parte está bien. O sea, que la reacción del mercado, yo creo que el mercado tiene su manera de ser y se va a corregir. El tema es la sobrereacción en ciertos núcleos en donde hubo una inyección permanente de mentiras. No, tan fácil, vamos a las mentiras iniciales y que lo hablamos mucho. O sea, las encuestas. Sí. Las encuestas estuvieron todo el tiempo poniendo a la doctora por encima entre los 22 y los 30. Más o menos, dependiendo cuál, pero en el balance por ahí ibas, la más castigada le daba 16, la más castigada que era una. Y había dos, una que no es una casa encuestadora, es una que sondea por teléfono, está Massive Caller,
y luego teníamos la de México Elige. Elige. Y decíamos mucho, si recuerdan, que México Elige tenía a Campuzano trabajando con Xóchitl. Y si no mal recuerdo, ayer, ¿no? Pidió disculpas. Salió a decir, ¿sí? Nos equivocamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? La consistencia del votante ya estaba ahí, y lo que mucho dijimos a la gente era que esos números no te desalienten para ir a ejercer y hacer realidad, porque si no sales, no se hace realidad ese deseo, que ya estaba contemplado en las encuestas. Ahora, Tatiana Cloutier, que fue pues coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, allá había también un poco el frenesí que hoy se observa, pero después de 6 años de un gobierno y de un presidente sobre el que había tantos temores, me parece injustificado que después de 6 años de un gobierno y con una mujer que gana, que tiene toda la legitimidad de su triunfo, se repita ese frenesí. Me parece que es absolutamente injustificado. 2 cosas pasan, que creo yo, ¿no? Vinieron estas, no sé, creo que hicieron 3 mareas rosas, ¿no? Sí, 3 marchas. Y yo creo que ellos mismos se sorprendieron de lo que lograron con la marea rosa. Pero vamos a llevar a votar a todas esa marea rosa con 2 o 3 personas, y es el porcentaje que está ahí. ¿Qué había pasado? Y yo creo que este es uno de los logros más grandes que hace el presidente, lograr que la revolución de las conciencias se diera en todos los niveles. Quienes no lo quieren y quienes lo aceptan y apoyan el proyecto. Y en ese sentido, a mí me parece un acto extraordinario que la marea rosa haya crecido de la manera que creció, claro, porque se pudo expresar, y no se expresaba más que en el aparatito. En WhatsApp. Y entonces salió, y yo creo que ellos pensaron que ese salir y ese despertar de ellos mismos y esa manifestación se iba a dar en una naturaleza de otra índole. Y creo que ahí es donde viene esta autodecepción de ellos mismos, Sí. decir, no puede ser. O le echan la culpa a algo más. ¡Fraude! ¿No? Porque estás en el mundito de la marea rosa, quien marchó por primera vez, que qué bueno, yo decía, No, qué yo bueno decía, que marchen. qué maravilla, caray. Yo creo que en ese mundito, oye, pues si hasta marché, estábamos todos marchando, ¿dónde están esos votos? Están. Están, fíjate, yo te lo decía, yo voto en Monterrey, sin embargo, mi familia vota en el municipio de Garza García. La casilla donde mi hija manejó, o sea, coordinó la casilla, fue representante en el 2018. En el 2018 el presidente sacó 2 votos, el de ella y el del novio, yo creo, que eran los representantes En esa casilla. En esa De casilla. San Pedro Garza García. Así es. Ahorita sacaron 48. O sea, ¿cuánto es el...? Es ¿sí? un cambio, es parte de la revolución de las conciencias. Sin embargo, tuviste 345 en contra. ¿Pero cuál es el problema? Ninguno. Pero entonces, en ese margen, creen que así se dio en todos lados, ¿no? Me decían y me enseñaban, alguien subía a las redes sociales, una de Tamazula, Durango, si no mal recuerdo, y me decía... Que sí, Zapato. Sí, ¿qué me dices de esta? Porque creo que eran 702 votos. Sí. Sí, 702, todos Morena, y me dijo, ¿qué me dices de esta? Y le dije, pues primero hay que preguntarle al pueblo, le digo, o a la gente de ahí. Por otro lado, que te están diciendo es que todos votaron por Claudia, punto, eso es lo que te están diciendo. Y ahí están las firmas de los abajo. De los había- representantes del PAN y del PRI. Así es, entonces le digo... Que no votaron ni por su propio partido. Pues sí, exactamente. ¿no? Porque si no, ¿para qué firmaron? Claro. Salvo ¿no? que hubiera un acto de violencia, de que aquí todos votan y fírmenle, pero eso habría que esclarecerlo. En Pero efecto. no hay una queja No, al respecto. No. Por eso es, perdón, te interrumpí, Alejandro. No. Es que me quedé pensando en esta idea de, a ver, la elección ya terminó y este eslogan de cristianismo sí, comunismo no, nos reímos mucho de ese eslogan todos nosotros, porque pues el comunismo ya no existe y tampoco es esa... Pero fíjate nomás, el comunismo ya no existe, esa es una, y el cristianismo, las comunidades de base eran
más socialistas en términos, ¿no? Pero yo creo que no le entienden. Una parte se rió de ese eslogan y de los lo que mandaban por WhatsApp, y otra parte se la creyó porque estaban en campaña. Bueno, ya se acabó la campaña, no hay comunismo, no existe el comunismo, ya hay que bajarle a eso porque no nos vamos a confrontar 6 años. 2 cosas había en esta campaña y que sigue, ¿no? ¿Te acuerdas o recordaremos esta parte de la famosa cambio a la Constitución y la cierre a las iglesias? Y Claudia sale Mario Delgado, salimos los voceros y dijimos, inclusive la doctora sale, no sé cómo se le llame al encargado de la basílica, tiene un nombre. Abad. Y dice, no, o sea, estamos aquí con ella, les vino a entregar un rosario que le había... mandó. ¿Sí? Entonces dices, ni siquiera con eso, porque ya tienen una idea fija, pero viene la otra, la de que te van a meter a alguien más a tu casa. Y es también un desconocimiento propio de lo que... ¿sí? ¿Cuántas familias en este país tienen dentro de su casa 2 o 3 familiares viviendo con ellos, con su familia? No, o sea, pero eso es una manera de la vida cotidiana. Entonces digo, no es porque así viven. Entonces creo que hay una sobrereacción que la están llevando más allá de lo que es y lo que era. Y como decimos, la campaña ya se acabó y que ahora la quieren llevar a un susto adicional con esto del conteo que se está dando, que es una parte totalmente dentro del propio proceso electoral, que está en un artículo, no me acuerdo en el 3, no me acuerdo qué artículo, ahorita lo buscamos. De hecho, desmiente, hace un momentito lo estaba buscando, lo estaba leyendo, Tatiana. Leer porque ahí viene. Porque dice Latinus, de hecho, dijo, va a haber una revisión del 60% de las... Con base en lo que declaró un consejero electoral que en el cómputo distrital, lo cual es perfectamente normal. El cómputo distrital que está establecido en la ley inicia el día de mañana, miércoles, se cuenta lo que tenga que contarse. En el 2018 se revisó más del 60% de las casillas y no hubo ninguna alteración en nada. Aquí dice, en línea clara, que el recuento estimado del 60% de las actas para la elección presidencial obedece a las causales del recuento establecidas en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y no hay inconsistencias entre las actas y lo publicado en el PREP, como lo señalan algunas notas periodísticas. En 2018 se recontó el 75% de los paquetes. Con los recuentos establecidos en la ley, se dota la certeza a los resultados electorales. O sea, ¿sí me explico? No hay de qué preocuparse, es un proceso, es un trámite previsto en la ley, en el cómputo distrital. Si hay alguna inconsistencia, se subsana. Y si hay necesidad de abrir un paquete, se abre. Y hay una diferencia entre conteo rápido, PREP, y cómputos distritales, sí, son los oficiales. Así es, son 3 cosas. ¿Qué van a hacer con tanto poder, Tatiana Cloutier, la presidenta con una legitimidad amplísima y una fuerza constitucional en las cámaras del Congreso, con independencia de si tiene mayoría calificada o no? Yo lo voy a poner en esto y lo voy a decir. Me van a cortar aquí ahorita o me van a aventar piedras, pero no pasa nada. Yo puedo decir qué me pasó. Yo estuve en el Congreso y debo decir la gran libertad que tuve cuando estuve como vicecoordinadora de aquí, Mario, perdóname, vicecoordinadora del grupo parlamentario. En 6 ocasiones voté distinto. Sí. Claro. Bueno, pero es a lo que estoy diciendo. Claro. En el 18 con el presidente en campaña, un día le digo, presidente, bueno, no le dije al candidato en aquel entonces, le dije, esto no lo puedo defender. Pues no lo defiendas, pero es que, pues sí que no estás de acuerdo conmigo. Y eso se ponían locos en las mesas de debate en la campaña, porque me decían, pero es que Andrés Manuel dijo esto, y le decía, bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero y luego, pues, ¿no? Es una democracia. ¿A dónde voy con esto? ¿No creen que existe esta libertad y estas decisiones? Lo que se requiere es entrar en las discusiones y profundizar. Y tan fue así que el presidente,
cuando habla de las 20 reformas que él decía que se vayan a los estados a discutirlas, en la campaña era parte de eso. Vamos, ¿qué pasó con el outsourcing? El outsourcing tardó un año de la propuesta inicial a la final. Tardó un año porque dio la vuelta en el Congreso, en el Senado, con los grupos empresariales, con los trabajadores y con el gobierno, hasta que llegaron a un consenso de algo que funcionaba para el todo. Así para es. Eso es la política. Y procesar los disensos. Totalmente. Esto es lo que va a pasar ahora. Así, pues así es, ¿no? Entonces creo que el pataleo y es una cosa y otra cosa es el susto. Yo les digo, no entren en o sea, y creo que lo comentaba hace rato aquí ahorita con ustedes fuera de cabina. Me pasó que en una institución educativa en Nuevo León, mandaron llamar ya a los padres de familia el día de hoy, a los niños de secundaria o a los jovencitos, porque están angustiados ellos, porque no se quieren ir del país, porque ya el temor de lo que oyen en casa ya llegó a los niños. Cuidado, no hay derecho. ¿No llega la casa? No hay derecho. No. Pero eso es lo que los niños están angustiados, ansiosos por lo que escuchan a sus padres y a sus amigos de sus padres. Como aquel video. ¿Sí? ¿Hace un video? El de hace 6 años, de aquella niña de aquella muchachita, no le voy a decir niña, muy jovencita. Una jovencita pues, que está llorando. Que está llorando diciendo, hace 6 años, diciendo, no puede ser, vengo saliendo de las casillas, la gente se quiere volver, se volvió loca, se quieren volver pobres por su propia voluntad, están votando por AMLO, vamos a hacer Venezuela. Es un video tierno, Sí. porque ves a una producto de la manipulación. Producto de la manipulación, mentiras. llorando porque vamos a hacer Venezuela. Bueno, ya pasaron 6 años y el mensaje es clarísimo de que, para empezar, el manejo de la economía, dicho por los organismos internacionales, fue profundamente ortodoxo, Tatiana. Fíjate, híjole, bueno, ahí en una ocasión vinieron los congresistas norteamericanos y estuvieron con el presidente de la República y él les empezó a platicar lo que había hecho durante la pandemia y le dijeron, wow, es esto extremadamente, y lo refirieron, hicieron una comparación con un presidente de Estados Unidos del ala más conservadora posible, ¿no? ¿A dónde voy con esto? La disciplina que han tenido en la macroeconomía lleva a esta ratificación de la doctora con respecto a Ramírez de la O. Sí, ha habido una disciplina, ha habido un orden en el manejo de las finanzas públicas y acordémonos nomás hace ya, no sé, yo creo que un mes, que estuvo tanto la doctora como el propio presidente en la comisión, en la asamblea de bancaria en Acapulco, las gracias que le dieron al presidente los banqueros y le dijeron, gracias porque nos cumpliste, porque nos respetaste lo que nos dijiste, porque no tuvimos sobresaltos. ¿Sí? O sea, repito, hay un escándalo de lo que no es, porque hay una expectativa que se crearon en una irrealidad que ellos mismos crearon. Sí, sí, ¿no? Así es, se fueron alimentando. Agrego este datito porque es interesante. Y sobre la pregunta de lo que viene, y creo que vale la pena explicarlo, lo de la Suprema, del tema de del Poder Judicial en particular. A ver, Calderón no anunció que iba a lanzar una guerra, no está ni siquiera en ninguno de sus proyectos que ha presentado, en ninguna de sus promesas de campaña, simplemente lanzó una guerra, por decir un ejemplo. Esto está muy cantado. Ella nunca dijo que iba a privatizar los recursos energéticos. Por ejemplo, o sea, llegó ya en un paquete, de repente nos despertamos una mañana y ya estaban firmando los chuchos, que bendito Dios ya no van a tener partido y demás. O sea, pues esas sorpresas son recurrentes. Acá no hay sorpresa. No hay sorpresas y hay que ver también otra vez. El tema lo comprenden pocos o lo comprendemos pocos. No soy de las que lo comprende, vamos a decirlo así. ¿Cuál es la propuesta? Es decir, y la doctora lo dijo muy claramente también, la reforma a la judicatura
para que los temas de corrupción que se presentan propiamente dentro del Poder Judicial se puedan, no sé cómo funciona, ¿verdad?, se puedan arreglar hacia adentro, porque hay algo en la judicatura que no permite que seas, como que eres juez y parte, voy a decirlo así. La presidenta de la Corte es la presidenta de la Consejo de la Judicatura. Bueno, a eso me refiero, eres juez y parte. Entonces es que así como se pide la independencia de un procurador, vamos a decir, o un fiscal para que pueda revisarle, o el propio contralor, ya ves que tienes en los municipios tienes un contralor, es un poco, es el contrapeso interno para que no se den, pues para que no nos veamos el ombligo, ¿verdad? Tatiana, en el 2018, en tu carácter de coordinadora general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, tú desactivaste mucha de la guerra sucia que hubo en 2018 y auspiciada por personajes del mundo intelectual. Si hubo propagandistas, matraqueros, diría, lo voy a decir más, si hubo impulsores de Xóchitl Gálvez, fueron los grupos intelectuales, en particular los de Enrique Krause y de Aguilar Camil. Salieron en la foto. ¿Qué tanta responsabilidad tienen estos intelectuales? ¿Quiénes han hecho esta narrativa? Exacto. A ver, no veo. ¿Quiénes han hecho esta narrativa? Digo, antes eran anónimos. Hoy tuvieron el valor, y yo los felicito por eso. Tuvieron el valor y se tomaron la foto. Sí, yo creo que hay que reconocerles eso, ¿no? Esa es una. Y por otro lado, ¿qué hicieron? Porque también hay juego anónimo. Mario Delgado lo dijo desde el principio, 92 días creo que fueron, o 96, el narcocandidata y el narcopresidente. Tremendo. ¿Sí? O sea, ¿cuánto le inyectaron? $millones. Y que era una cuenta o cuentas auspiciadas desde el extranjero. Esa es una. Me voy a la otra, ¿no? El tema que se tuvo en un momento y el otro, el sitio Morena nos está matando, que también le metieron, pero fuerte dinero. Y hubo 2 o 3 denuncias, unas de Mario y otra que sacó el presidente en una mañanera, que recursos venían del gobierno de Chihuahua y del gobierno de Guanajuato. Entonces dices, a ver, hubo de alguna manera, pues hay unas activaciones. Y hubo también un coro coordinado que sonaba y no disonaba, o sea, no había quien le saliera el gallo por ningún lado, porque cantaban a un mismo son en ciertos temas. Lo vimos, y repito, a mí me da muchísimo gusto que se hayan animado a tomarse la foto y hayan dejado el anonimato, que en el 2018 fue anónimo. Habemos casi 70,000 usuarios, es decir, como casi 280,000 personas ahora mismo en vivo. ¿Qué le decimos a la gente que nos ve sobre el periodo que viene, Tatiana, la transición? ¿Qué viene? Bueno, primero, la doctora dio un anuncio extraordinario el día de hoy. Hoy dijo, para la transición, nombro a quien estuvo a la cabeza de Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente. Un tipazo, un hombre, es más, y también para los que están nerviosos, Juan Ramón es psiquiatra, además, ¿no? También, ¿no? No sé si vaya a dar consultas, pero también, ¿no? Yo veo mucha gente que la necesita por ahí. Pero creo que Juan Ramón tiene este perfil interesante, ¿no? No, pero Juan Ramón lo nombra cabeza de la transición. Sí. Es decir, Juan Ramón hará los equipos junto con la doctora para empezar en este periodo de transición. ¿Qué se hace y qué se hizo en el 18? Fue más largo el periodo los periodos se acortan hoy, creo que para bien, porque se vuelve muy largo, ¿no? Y empiezan a armar los equipos y empiezan a tener estas reuniones entre los equipos receptores futuros que armará el doctor con Claudia y los equipos del gobierno del presidente López Obrador, para ir poniendo cuál es el estatus que guarda cada una de las cosas y hacer una entrega-recepción amable y suave. ¿Y qué veo yo aquí? Primero que nada, si se logró dar, y esto yo creo que esta es la parte más positiva de todo esto, si se dio armoniosamente entre
el presidente Peña y el presidente López Obrador, claro que se dará aquí de una manera muy armoniosa y muy suave para que la caída sea una entrega fácil. De hecho, hay hasta traslape de equipos. Así es, a eso voy. O sea, va a El ser propio secretario de Hacienda que tiene que ver con eso. que es importantísimo. Importantísimo que alguien que tiene el respeto, el reconocimiento de la comunidad financiera nacional e internacional dé continuidad a lo que ha sido este gobierno. En el gobierno ha habido 3 secretarios de Hacienda y no hubo mayor problema. Inclusive con el que quiso hacerlo. Que no hablemos mal de él porque ya no está para defenderse, falleció, ¿no? sí, Pero ni con él, ni con él, ¿no? Sí. Sí, por eso la pregunta es, ¿qué van a hacer con el poder? Porque viene una etapa no solamente de transición, de integración de equipo, de definición de prioridades. Claudia Sheinbaum lo ha dicho, lo dijo en la noche de su triunfo, lo dijo en el cierre de campaña en el Zócalo, enumeró las prioridades en todos los órdenes, incluidos los económicos. Es decir, no tiene por qué haber ninguna preocupación. Nadie la debe tener. Hay ocupación, fíjate, si se acuerdan, y yo creo que en esto hemos sido, no sé si fue el COVID, pero hemos sido poco generosos con el presidente. Lo voy a poner en esto. Si ustedes recuerdan, el presidente nos presentó una lista de 100 compromisos que iba a hacer. Y en menos de un año cumplió cerca del 70. Y luego, como para los 2 años y medio, cumplió, creo que el presidente se quedó cumpliendo 98. Sí. ¿Sí? Le faltó la descentralización de la secretaría, si no me acuerdo cuál lo de otra. Ayotzinapa. Ok, ¿Sí? Pero entonces, y a esto es a lo que quiero ir. La ruta estaba trazada y así le está trazando la doctora, y voy a hacer una diferencia entre los dos. El presidente López Obrador siendo un perfil más político, porque es su formación, la doctora siendo una persona mucho más académica, de palomitas, de ir poniendo, ¿no? Imagínate si el presidente nos cumplió en 98 de 100, vaya, ¿cómo nos...? ¿Sí? Sí. No hay sorpresas, no hay exabruptos en este sentido. Al contrario, va a ser, a ver, ¿cómo va a ser? Exacto, ¿Sí? O sea, sí, ¿sí? como debe ser. Sí, a pero supervisar ¿sí? con el Así es, Excel en la mano. Así es, ¿no? La Como hojita de dijo Jorge Excel. Cepeda, ¿no? Exacto. Así es. Que se lo robó de aquí, por cierto. Bueno, el pues dato. entonces el Excel. No. Pero eso es, ¿no? Es eso. Pues qué padre que se den tiempo de explicarlo, y yo creo que va a ser muy importante el siguiente tramito, explicarlo para todos los sectores, irlo explicando. Pero yo, fíjate, y creo que este es algo, y lo hemos dicho mucho, yo les digo a quien nos ve, nos escucha, varias cosas. Cuando tú escuchas algo extremadamente, así como decías, híjole, está cañón para creerlo, era como el chupacabras, pide una verificación, ¿no? ¿Sí? Pide una verificación. No pases noticias falsas. ¿Por qué? Porque hacen mucho daño, pero no solamente al otro, sino también a ti. De veras, digo, ¿por qué? Porque te ponen en una situación de nervios, de angustias, de muchas cosas, y en lo colectivo creamos una irresponsabilidad que nos suma al todo. Y lo que queremos es que le vaya bien a México, porque nos va a ir bien a nosotros, y le va más bien a México, no porque le vaya mal ahorita. Entonces, no pasemos noticias falsas, no abonemos a que se puedan sembrar semillas de discordia. Y yo les digo, si ganamos con este margen, generosidad en ello. Sí, claro. A los jugadores les dicen, híjole, si tú ganaste un partido de fútbol y le metiste 8 goles al otro, qué necesidad, ya sabe que le diste con todo. Generosidad. Señor Delgado, pues va a quedar muy bien lo que decía el presidente sobre clase media. Tenemos apenas el tiempo para pasar el video del presidente, porque hoy le dedica tiempo el presidente López Obrador a decirle a la clase media, tranquilos e infórmense. O a sectores que tú conoces bien, porque por ejemplo, en Nuevo León y particularmente en San Pedro Garza García, hay de pronto ese temor, que por cierto me decía Sara García, que fue candidata a diputada, 13,000 le fue muy bien. 13,000 y feria de votos. La mitad de los que sacó el diputado
de MC del gobernador. Exactamente. Estás Entonces, hablando, o sea... es un cambio, es parte de la revolución de las conciencias. Y del voto callado, silencioso, porque no se quiere meter en un pleito Claro. en donde te van a querer dar con la maceta Tal cual. si andas diciendo otras cosas. Pues vamos a ver, nos despedimos de Tatiana y también nosotros nos despedimos y le recordamos, no se desconecte porque se van a quedar a ver versus completito, así como ayer vimos radicales, ahora vamos a ver un versus muy electoral. Le entraron a todos los temas estas muchachas y muy Wow, bien. ¡Qué maravilla! Tatiana, muchas gracias. Al Gracias. contrario, gracias a ustedes. Y acuérdate, no te dejes, sí, piénsale. Ahí está.